Buenas a todos. Continuamos con nuestro estudio de cinemática en el sentido de que estamos viendo sistemas de referencia en la propia trayectoria. En el segmento anterior vimos nosotros el concepto de velocidad tangencial y vector unitario tangente, el cual quedaba entonces definido T como la velocidad dividida entre el módulo de la velocidad o bien como dr en ds. Vamos entonces en este segmento a ver lo que es la aceleración y vamos a ver las componentes de la aceleración, es decir, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Vamos a partir de la definición de aceleración. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, a partir de esa definición, que es la que nosotros tomamos originalmente, vamos a tratar de escribirla entonces poniendo la velocidad en términos de las nuevas cantidades, o sea, del vector tangente. Y entonces lo que va a ocurrir, como pueden ver ahorita, bueno, ponemos la aceleración, entonces la aceleración va a ser la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad, que es su magnitud por el vector tangente. Y entonces tengo, como pueden ver ahí ustedes, la derivada de un producto. Ahora, el vector unitario ya no es constante, es un vector que va cambiando de dirección en cada punto de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo derive, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese hecho, ¿verdad? Que es una función del tiempo. Entonces, aplicamos la fórmula de la derivada de un producto de funciones. Entonces, esta es una función escalar y esta es una función vectorial. Entonces, esto va a ser la derivada de b con respecto al tiempo por el vector t unitario, más el vector b sin derivar, más la función escalar b, que es la rapidez sin derivar, por la derivada del vector unitario respecto al tiempo. Entonces tenemos ahí dos términos. Este primer término nos es quizás más familiar y es lo que nosotros le llamamos la aceleración tangencial, porque va en dirección precisamente del vector tangente. Entonces tenemos la aceleración tangencial, que sería entonces escrita como a sub t, y la cual entonces sería dv en dt por el vector tangente t unitario. Esa sería la aceleración tangencial. Entonces, el punto es este otro término que está acá. Vamos a probar en un segmento posterior, probaremos que la derivada de ese vector tangente respecto al tiempo es igual a la rapidez dividida entre una cantidad ρ, que ahorita la vamos a definir, por un vector n. Esta cantidad ρ, también vamos a explicar un poco su naturaleza, es lo que nosotros le llamamos el radio de curvatura, el cual muchas veces proviene de otra cantidad que está asociada a él, que le escribimos con la letra griega kappa y que le llamamos la curvatura. La curvatura. Entonces, de tal forma que el radio de curvatura es el inverso multiplicativo de la curvatura. Entonces, estas cantidades, como vamos a ver, la curvatura lo que mide esencialmente es, en efecto, ¿verdad?, qué tan curvada está la trayectoria respecto a una trayectoria recta, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, exactamente eso es lo que mide. Por ejemplo, una recta tendría curvatura nula. En el caso de un círculo, el radio de curvatura es constante y es el radio del círculo. En situaciones intermedias, pues el radio de curvatura varía de valor, ¿de acuerdo a precisamente a la geometría de la trayectoria. Ya vamos entonces nosotros voy a recalco nuevamente, ya vamos nosotros a probar esta fórmula en un segmento posterior. Entonces me falta nada más decir que este vector que está acá es un vector normal unitario, vector unitario normal al vector tangente. O sea, vector unitario normal al vector tangente. Ustedes saben que normal es sinónimo de perpendicular, pero además tiene la condición que apunta hacia el centro de curvatura. O sea, apunta hacia el centro de curvatura. Entonces pongamos acá, apunta hacia el centro de curvatura. Y entonces con eso, bueno, ya tenemos aquí definida la aceleración tangencial. Y entonces podemos nosotros también definir lo que es la aceleración normal.
que escribimos como A sub n, y la definimos entonces nosotros como B cuadrado sobre ρ por n unitario. Pueden ver que corresponde entonces al producto de esta B que está aquí por el valor de la derivada del tangente con respecto al tiempo, que es B entre ρ, y entonces queda de esta manera la aceleración normal. ¿Okay? En el caso de un movimiento circular en el cual este es constante, entonces este es simplemente B cuadrado entre el radio, y esto corresponde a la conocida aceleración centrípeta, que nos es muy familiar a nosotros del movimiento circular. Entonces, con esos dos elementos, nosotros podemos escribir lo que es el vector aceleración total. Entonces, el vector aceleración total va a ser un vector que va a tener una componente tangencial en dirección del tangencial, una normal, estas son componentes, y que la podemos escribir en su totalidad como dv de t por t más b cuadrado sobre ρ por n. Entonces, esta primera parte que está acá es la a sub t vector, y esta otra parte que está acá es la a sub n vector. Si nosotros venimos y escribimos aquí una porción de la trayectoria y tenemos un punto acá, por ejemplo, entonces la a tangencial sería tangente y la a normal sería perpendicular al tangente hacia el centro de la trayectoria. De hecho, entonces, que la aceleración total sería la suma vectorial de estas dos. Miren que la aceleración total no apunta hacia el centro, ¿sí? Apunta en una dirección cualquiera que va a depender de las magnitudes de la normal y de las magnitudes de la tangencial. Entonces, hacemos la suma vectorial de la a total y escribimos la a total en magnitud con el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, ¿verdad? De esa manera. Esa sería la magnitud. Voy a terminar este segmento haciendo la extensión a 3 dimensiones, porque aquí hemos visto nada más el movimiento en el plano. Extensión a 3 dimensiones. El problema es el siguiente. En 3 dimensiones, ustedes tienen la curva, pero si se dan cuenta existen infinitas tangentes en el punto, no solo una, ¿de acuerdo? Existen infinitas tangentes. Y esas infinitas tangentes me obligan a tener que definir una que va a ser nuestro vector tangente. Las infinitas tangentes tienen que quedarles claro que generan lo que se llama un plano, que sería el plano tangente. Entonces, en cada punto ustedes tienen un plano tangente. Ese plano tangente es el que alberga todas las tangentes a la curva. Tratemos aquí de hacer una figurita para orientar. Ahí tenemos parte del plano tangente escrito ahí. Este sería el plano tangente al punto P. Sería un plano que es tangente, que toca el punto P. Entonces pueden ver ustedes que pueden trazar infinitas tangentes. Entonces, para definir la tangente en cuestión, nosotros hacemos lo siguiente. Trazamos un vector que va de un punto a un vecino, lo más inmediato que sea. En este caso, ese vector sería el vector delta de t. Luego proyectamos ese vector en el plano tangente. Y la proyección en el plano tangente al punto P va a ser el vector tangente P. ¿Ok? La proyección de ese delta de t. Entonces, de esa manera queda definido de manera única el vector t. Y lógicamente, una vez establecido el vector t, queda definido el vector normal. Voy a repetir rápidamente. Para definir el vector t de manera unívoca, trazamos un vector que va del punto en cuestión a un punto vecino lo más inmediato posible. Luego, proyectamos ese vector en el plano tangente al punto y esa proyección va a ser el vector tangente. Aquí está dibujado el delta de t y aquí está dibujado el... Entonces, esa es la forma de definir de manera unívoca. Entonces, nosotros ya tenemos definido un plano con el vector n y el vector... Al vector n muchas veces se le llama normal principal. Es un sinónimo. Ya van a entender por qué. Porque entonces vamos a definir
vamos a definir la tercera dimensión. Definimos el vector binormal B, unitario también. El vector binormal, que se le llama también normal secundario, para distinguirlo del normal. Entonces, ese vector viene definido como T cruz N. Y entonces pueden ver ustedes que los tres vectores B, T y N forman una tríada ordenada, porque el producto cruz ya los ordena de alguna manera. En esta gráfica, entonces, sería T cruz N, sería para adentro, ¿verdad? Aquí, entonces sería, voy a trazarlo aquí, el vector normal, binormal, B. Los tres forman 90 grados. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá el plano que definen T y N en un punto, y tengo entonces el vector binormal que es perpendicular a ese plano. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Este punto está cambiando, este plano está cambiando de dirección con el movimiento, y por lo tanto el vector N también está cambiando de dirección con el movimiento. Entonces quedan definidos tres planos. El plano osculador, formado por T y N. El plano rectificador, formado por T y B. Y el plano normal, formado por N y B.